Nuevo bloque de Meridiano 64. En este caso vamos a charlar de las cuestiones de la convivencia en el Congreso, de las coimas. Hay hasta jingles que están dando vuelta. Por eso vamos a dialogar con Esteban Pablón, que es diputado del socialismo. Esteban, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por este contacto con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, un placer. Bueno, a ver, Esteban, hay hasta jingles dando vuelta. Un deplorable y lamentable hecho de censura previa por parte de un juez que tiene varias denuncias por acoso sexual y violencia de género. Contanos un poco sobre esto. Sí, a ver, básicamente lo que vimos todos a cielo abierto fue la descripción de un mecanismo muy articulado, con montos, con cifras, con porcentajes, con nombres, con empresarios, de recaudación ilegal sobre la facturación de medicación en la Agencia de Discapacidad, que podría extenderse a otras áreas del gobierno. Nosotros ayer de hecho lo planteé en el Congreso en la Comisión de Salud, estamos siguiendo una investigación vinculada a los sobreprecios en pañales, hay sobreprecios en el PAMI con todo el tema de lentes intraoculares para operaciones de cataratas, hay también en la obra social del Ejército y OSFA contratos sobredimensionados con esta misma droguería. Entonces uno encuentra que hay un esquema que comparte personajes, apellidos, metodología, montos y un mismo área, salud, y claramente aparece como algo muy verosímil, sobre todo porque lo hemos visto en otros momentos de nuestra historia, a lo largo de otros gobiernos, esta idea del retorno de la empresa que factura más y que con esa sobrefacturación retorna al funcionario, y a partir de allí se aceita el vínculo, se apuran los pagos, parte de ese dinero vuelve, lo que se decía en el audio, ¿no? Recauda para la presidencia. Finalmente la droguería es la que recauda y la que distribuye el dinero. Y esto realmente nos impacta enormemente porque efectivamente, caló muchísimo en la sociedad. Vos hablas de los jingles, creo que sobre todo por la falta de explicaciones del gobierno nacional, que no ha acertado en dar una explicación certera, en decirle en la cara a la gente: no hay 3%, no cobramos, no conocemos a la gente de las droguerías. Bueno, esta explicación no la dio el gobierno. Claro. Y día a día se va instalando en la sociedad que efectivamente hay rasgos de corrupción en el gobierno de Milei. Intentando ser buenos, Esteban, y sabiendo que vos estabas ahí en la comisión, no sé si vos te has tomado el tiempo de sacar la cuenta qué puede tener de cierto y qué incidencia puede tener esto que hablaban de la logística de los pañales y la logística de los medicamentos. Bueno, logística de medicamentos, lo que es la CESO Argentina, ganó contratos por 78.000 millones de pesos en 2 años. Estos son contratos que ha ganado para logística, no para provisión de medicamentos, eso es una parte. Bien. En el tema de los pañales, para que ustedes se den una idea, es una licitación por 3 años, 460 millones de dólares, o sea, hay que agregarle los miles, son aproximadamente 4 por 3, 12, son 400, son casi 500.000 millones de pesos en 3 años. Uno solo de esos ítems, los apósitos de contención media, que se compran 142 millones de esos apósitos, tienen en total un sobreprecio de 30.000 millones de pesos, en uno solo de los ítems de la licitación. Y esto está detectado en varios ítems de esa licitación. Estamos hablando de montos astronómicos, de contratos que difícilmente el gobierno puede explicar. En el caso de los pañales, por ejemplo, cómo resolvió en 11 días, con un feriado en el medio que fue Semana Santa, una licitación tan compleja, por 3 años, con muchos oferentes, con varios ítems. Se resolvió en 11 días, rápidamente. Y la licitación la ganó un correo, no una fábrica de pañales. Un correo, como ahora la modalidad cambiaba y el eje está en la distribución y no en la compra, según el PAMI, un correo que no tiene idea de calidad, que no tiene idea de los insumos médicos, termina siendo el que finalmente se queda con esa licitación multimillonaria. Raro por lo menos, ¿no? Raro por lo menos. Raro, y aparte un dato de color, si querés, pero que llama la atención, es la primera vez que una licitación de este tipo incorpora lo que llama el adelanto financiero. Hay un porcentaje del contrato que se paga con anterioridad. Ese adelanto financiero, sin hacer nada, por el solo hecho de firmar el contrato, equivale a 14 millones de dólares, 14.000 millones de pesos de aquel momento cuando se adjudicó la licitación, y representa para el total del contrato el 3%. Claro, que si nosotros dos nos ponemos de acuerdo y hacemos una empresita,
con ese capital inicial también podemos acceder al negocio. La montamos sin tener nada antes o vuelve a quienes nos dieron el contrato. Realmente espantoso, ¿no? Claro, no estamos hablando de una obra pública donde uno tiene que rentar o comprar maquinaria, hay personal, hay insumos que son caros. Acá es una provisión que se va desarrollando a lo largo de todo el contrato. Claro, y que la tercerizás con alguna persona que tenga una camionetita, sí. Es así, es así. Sí. Lamentablemente es así, aunque uno no quisiera, pero es un esquema muy instalado de corrupción que lamentablemente este gobierno también cayó en ello, ¿no? ¿Cómo funciona internamente la relación entre tus colegas del Congreso? No me refiero, digo, entre todas las bancas. Mira, es bastante cordial, incluso con la gente de La Libertad Avanza. En estos últimos días encontramos muchísimos de los aliados del gobierno que tal vez en público no lo dicen, pero en privado observan con enorme preocupación el proceso de descomposición del gobierno en términos de morales, en términos de estas denuncias de corrupción, pero también en términos de la falta de manejo político, ¿no? Porque la verdad que el hecho de haber ido a la justicia, la propia secretaria general de la presidencia, Karina Milei, firmando ella el escrito, a un juez que hizo una cautelar a la carta, que no fue sorteado, que se metió en la causa para poder sacar una cautelar que suspende un derecho constitucional, que es la libertad de expresión, y que plantea una acción de censura previa, ¿no? ¿Tiene que ir, Karina? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué pasa si no va? Congreso. Bueno, está previsto que si se aprueba si es una invitación informal, puede no venir. Si se aprueba como interpelación, que es lo que estoy pidiendo yo, y hay otros proyectos similares, puede ser trasladada por la fuerza pública si no viene porque tiene obligación de responder como funcionaria pública. ¿Hace falta mayoría simple? Sí, la interpelación se aprueba con mayoría simple y bueno, estamos en condiciones de aprobarla, así que entiendo que vamos a estar avanzando en los próximos días. Bien, ¿me podés definir a Menem y a Milei, Esteban, en el orden que vos quieras? No, creo que Milei es un presidente que hoy representa otros intereses, que llegó al gobierno con una promesa de cambio, con 3 promesas: estabilidad económica, desarrollo y regeneración política, fin de la casta, fin de la corrupción, y la verdad que cada una de esas promesas ha ido cayendo en saco roto. La de la inflación, la desaceleración de la inflación, que es el logro que hasta ahora puede mostrar, empieza a marcar una tendencia distinta, no abrupta, pero sí distinta, hacia el alza, leve alza, y las otras 2 promesas, claramente la economía real está destrozada, con destrucción de puestos de trabajo, con contratos que se caen, con sueldos que no alcanzan, con familias endeudadas, y obviamente el de la regeneración política quedó totalmente herido después de estas revelaciones, que son el inicio, son la punta del iceberg de un montón de otras revelaciones que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, y que muestran que finalmente aquellos que vinieron a combatir la casta, o decían haber venido a combatir la casta, en realidad vinieron a reproducir la metodología de la casta. ¿Te sorprende más las agresiones y las peleas con los propios o con los que alguna vez estuvieron cerca o con los que nunca lo estuvieron? Bueno, eso yo lo dije siempre. Este gobierno maltrata a propios y extraños. Los gobernadores que hicieron que sus diputados le voten todo casi no le cumplieron en ninguna de las compromisos. A los propios los maltrata, a los propios que se fueron o a los que fueron propios y hoy no están son los más apuntados. Esa es la peor astilla, como se dice habitualmente. Los que estuvimos en la vereda enfrente, por distintos motivos hemos sufrido los ataques, el hostigamiento y la violencia, pero no hay. Entiendo que uno lo entiende como parte de ser una fuerza de oposición frontal y completa y consistente a este gobierno, ¿no? Así que creo que claramente al gobierno le molesta mucho más los que se han ido yendo del lado del libertarismo. ¿Tiene algún riesgo el gobierno de perder las elecciones? Me refiero a las elecciones legislativas de medio término, las nacionales. ¿Y qué podría pasarle el lunes siguiente, creo que es 27, 28 de octubre? No sé si podría perder, pero sí, obviamente, un armado en el cual en muchas provincias se esperaba confluir con los gobernadores y con otras fuerzas, ya vimos que se fueron abriendo y va quedando bastante solo. Por lo tanto, tampoco va a ser un triunfo hipercontundente. Y aparte lo que se distribuyen son bancas, y en la medida en que los gobernadores juegan y las fuerzas provinciales juegan, esas bancas se distribuyen de otra manera. Y bueno, lo que pase el 27 será responsabilidad del gobierno. La verdad que este gobierno, que decía que tenía un plan económico muy sólido, los pilares, los fundamentals,
fase 3, fase 4, fase 5, de golpe está a merced de un aumento de 60.000 pesos a los jubilados o de ganar o perder una elección en la provincia de Buenos Aires o eventualmente en octubre a nivel nacional. Eso habla de un plan que no era para nada consistente y ojalá el resultado electoral, sea cual sea, le sirva al gobierno para poder tomar nota de esto y poder pensar en la segunda etapa de este periodo de otra manera. A ver, pero si uno lo cuenta en la cantidad de bancas, Esteban, el gobierno solo estaría renovando la banca de Victoria Villarroel y la del propio Javier Milei. En términos reales va a tener más diputados, pero muchos van a reemplazar a algunos que eran del PRO y radicales que lo apoyaron. O sea, no estará De Loredo, no estará Soledad Carrizo, habrá 2 cordobeses libertarios que lo apoyan. No estará alguna diputada o diputado del PRO que apoyó al gobierno de Javier Milei. Bueno, habrá alguien de la Libertad Avanza reemplazándolo. No es que va a haber un crecimiento exponencial, va a haber un crecimiento importante del bloque, pero no de los votos con los que hoy cuenta el gobierno en el Congreso. Ese equilibrio no se va a modificar mucho, quizás sí aparezca un tercer espacio más vinculado a los gobernadores y a los espacios de centro, con alguna mayor presencia en las bancas, pero que, bueno, no hace que la Libertad Avanza sea ni siquiera la primer minoría en la Cámara. ¿Cuál es el rol o de qué juega el Congreso en estos 3 meses que le quedan a la mitad de sus diputados? El mismo rol de seguir controlando, de impulsando leyes de la agenda. Tenemos reformas importantes como la ley de los decretos de necesidad y urgencia que el Senado está por tratar y que nosotros estamos esperando con ansiedad. Tenemos insistencia a vetos a leyes muy importantes. Tenemos derogación de algunos decretos delegados y decretos de necesidad y urgencia que tienen que ser removidos. Hay una agenda muy intensa, por eso incluso en el medio de la campaña el Congreso sigue trabajando con enorme intensidad, mucho más que en otros años y en otras campañas. Te agradecemos, Esteban, por este contacto con Meridiano 64. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta la próxima. Nosotros vamos a una muy breve pausa, pero quédese que nosotros ya estamos de vuelta.